Nos ha permitido, y le agradecemos el que vuelva a comparecer en uno de nuestros foros, a María Ángeles Durán, catedrática de Sociología, ha estado en la Universidad de Cambridge, Michigan, de Río de Janeiro, has escrito un centenar de publicaciones sobre la estructura social, familia, sociología sanitaria, doctora honoris causa de diferentes universidades y sobre todo una profunda conocedora de lo que es la composición de la familia y la evolución de la sociedad. Claro, yo me pregunto si a los sociólogos os escuchamos o no, o si precisamente en esa programación cortoplacista vemos con la suficiente antelación y suficiente perspectiva los cambios que pueden producirse o que se van a producir en nuestra sociedad, muchos de los cuales además vienen avalados precisamente por la implantación aceleradísima, lo que hoy es novedad, mañana es obsolescencia de las tecnologías de la información. Muy bien, muchas gracias. Y lo que no he dicho es que estoy programada para hablar en ciclos o a ritmos de 45 minutos, con lo que ajustarme al esquema de 10, pues en fin, tendré que hacer un enorme esfuerzo. Pero así son las mesas redondas, ¿verdad? Entonces, lo que nos ha convocado hoy son dos cosas distintas. Por una parte, las relaciones intergeneracionales y por otra parte, la hiperconectividad o el mundo del Internet, de los contactos a través de estas nuevas tecnologías. Yo tengo que reconocer que de lo segundo no sé mucho y además aquí hay gente que sabe muchísimo, como después nos hablará el alcalde de Jun, que los medios de comunicación, en fin. Yo me voy a centrar en la primera parte dejando claro que el contexto es el cambio en la relación con los medios de comunicación, pero que de lo que yo he trabajado es de la primera parte, o sea, las relaciones intergeneracionales. Entonces, para empezar, nadie nos daría una definición que todos aceptáramos o que la hubiéramos escrito antes en un papel y coincidiera 100% de qué es una generación. Más o menos se dice que son grupos de 15 años que comparten una serie de cosas. Si nos ponemos de 15 en 15 años y ayer nos decían que ya estamos en una media de 83 años como esperanza de vida, pues si lo dividen salen muchos trocitos de ese pastel. O sea que no estamos hablando de 2, 3, 4 generaciones, caben bastantes generaciones ahí en medio. ¿Cuál es la sutileza de entre los de 1 a 15, de 15 a 30, de 30? Bueno, no, casi siempre simplificamos y hacemos unos bloques bastante más amplios y más o menos los asimilamos con generaciones. Y luego hay otro tema muy interesante que es casi siempre donde coinciden las generaciones y donde las tenemos muy vinculadas con la idea de familia es que unos son los padres, los otros los hijos, los otros los nietos. O sea, en nuestra cabeza solemos mezclar dos cosas. Lo que es la generación como concepto sociológico, en un país hay tantas generaciones, y lo que son las sucesivas generaciones dentro de una línea familiar. Yo creo que la mayor parte de la gente no piensa en la generación en términos sociológicos, sino en las generaciones dentro de una familia. Bueno, dejando esto, y luego además quiero decir otra cosa, aunque vaya en contra de mi propia profesión como socióloga, y es que de las encuestas nos podemos fiar hasta cierto punto. Hasta cierto punto. A veces las encuestas nos ponen las cosas mejor de lo que son, en otras nos lo ponen peor de lo que son, y ya así como Pedro Núñez Morgades nos preguntan ¿y hacen caso a lo que dicen las encuestas? Pues yo diría que la Sibila era un personaje muy antiguo que tenía la desgracia de haber sido donado, el don, de que ella veía el futuro, pero los demás no le hacían ni caso. Entonces, muchas veces los sociólogos encontramos que cuando estamos previendo el futuro, pues nos atacan con la maldición. Los demás no se lo creen que por ahí vaya a ir el futuro. Lo primero, se lo tendrán que creer, les guste o no les guste, y es que la composición por generaciones de la población española ha cambiado. Ha cambiado y además va a seguir cambiando en la misma dirección. ¿Eso qué quiere decir? Que si antes éramos una pirámide de población, y aquí por ejemplo está Antonio Avián, que sabe más que yo de demografía, pero en fin, si antes más o menos se representaba gráficamente nuestra población como una pirámide, o sea, como una especie de abeto, en que abajo tienes mucha gente y arriba cada vez hay menos, pues ahora tendemos hacia la forma del champiñón. O sea, mucha menos gente, no se muere casi nadie, nacen muy pocos niños y arriba tenemos una especie de cúpula en la que se han ido acumulando los que vienen de las edades en que se producían muchos niños. Bien, todavía no hemos llegado al champiñón y quizá no lleguemos nunca, pero desde luego de pirámide ya no somos nada, nos vamos invirtiendo y la forma de la pirámide está tendiendo a ser una pirámide colocada del revés y en medio, en muchos casos, pasando por una torre en lugar de una pirámide, ¿no?
¿Cómo son las generaciones españolas? Pues lo primero de todo es que ya no son españolas. O sea, el concepto de qué es ser español es el segundo concepto que tendríamos que debatir aquí. ¿Qué es ser una generación española? En parte de la sala creo que hay personas que me estarán entendiendo estupendamente. Y yo, que he estado mucho tiempo fuera, pues cuando estaba fuera, ¿yo qué era cuando estaba fuera? Era parte de la sociedad en la que estaba, era parte de la sociedad de la que venía, era parte, como estaba diciendo Lorenzo Navarrete, de la sociedad de la que quiero ser. Y todo eso mezclado con que las comunicaciones nos permiten ser de un sitio y estar en otro, y estar soñando con otro, y estar optando a otro. O sea, en España nos afecta, por ejemplo, unas encuestas que vi en un seminario promovido por Naciones Unidas hace algún tiempo, en que decía que en este momento hay 35 millones de personas en el mundo que tienen España como destino preferente para instalarse definitivamente. 35 millones. Bien, esos son españoles in pectore, pero a lo mejor tienen por medio un Gibraltar y unos mares muy procelosos donde puede que se ahoguen muchos, ¿no? O puede que sean deportados, o puede que no vengan nunca, o puede que nunca ahorren para pagarse un billete. ¿Qué es en estos momentos pertenecer a la sociedad española? ¿Pertenecer porque se quiere pertenecer o precisamente estar aquí queriéndose ir a otro sitio? Bueno, en cualquier caso, lo definan como lo definan, ahí aparece el factor de la interculturalidad y el factor de las migraciones con una fuerza extraordinaria. O sea, no hay duda de que es arrollador, volcánico, el fenómeno de las nuevas tecnologías. Entra y arrasa para bien, arrasa para mal, pero nada es igual que era antes donde llegan las nuevas tecnologías. Pero donde llegan las migraciones tampoco. Piensen en una población de 40 y tantos millones con 5 millones de personas que vienen de unos orígenes distintos, que se casan y generan matrimonios mixtos o familias mixtas, que no es que todos los que vienen de fuera entre sí sigan siendo un círculo más de fuera, sino que se mestizan con nosotros y son medio de fuera, medio de dentro. Y vienen con tradiciones distintas y con idea de que es una generación distinta, que tener bisabuelos en Ecuador no es lo mismo que tener bisabuelos aquí, que la relación con los hijos en Marruecos no es lo mismo que la relación aquí, que la relación con la mujer en Afganistán no es lo mismo que aquí. Entonces, vamos hacia generaciones muy complejas. Por otra parte, ¿nos estamos intensificando las relaciones? Pues no, no. Las relaciones entre las generaciones, lo principal es, primero, como les decía, la caperuza, ¿no? el sombrero del champiñón. La proporción de los mayores antes era pequeña. Ahora mismo los mayores son los hogares en los que hay viviendo una sola persona. En España son un 25%. Es que se imaginan lo que es pensar en la seguridad social, en el reparto del butano, en quién te trae las medicinas, quién te lleva al médico, cuando tenemos una cuarta parte de los hogares. Pero eso no es lo importante es que de aquí al año 30 va a aumentar otro 30%. En Madrid más que en la media de España. ¿Cómo organizamos la sanidad? ¿Cómo organizamos los seguros? ¿Quién acompaña a quién? ¿Quién se ocupa? Está muy bien que nos ocupemos de los niños, pero ¿quién se ocupa de los niños si los abuelos están en otra casa distinta y en otro barrio distinto? España es un país que está aceleradamente. Antes decíamos, ¿qué sitios más raros tienen los americanos? Que resulta que tienen Florida, que Florida es una third age, ¿no? O sea, es, territorios enteros que son territorios de la tercera edad. Pero es que ahora tenemos zonas en Alicante o en Málaga que son zonas de la tercera edad. ¿Y los barrios de Madrid cómo son los barrios de Madrid? Díganme. Pues este es un barrio, por ejemplo, mi barrio, es un barrio de personas mayores. Y los domingos de repente llegan los nietos a ver a los abuelos. Pero me voy, por ejemplo, a Monte Carmelo, donde tengo nietos, y Monte Carmelo, que es un barrio de jóvenes, y allí no ves una abuela más que... Bueno, y luego, depende de la clase social. Las abuelas ricas hacen menos de abuelas, en algunos aspectos más materiales, porque son hogares con empleados de hogar. Y las abuelas de hogares con menos recursos económicos tienen unas jornadas de dedicación que no las aceptaría ningún convenio colectivo sindical. O sea, la jornada de una abuela es una interacción económica para prestar servicios gratis que gracias a eso come el resto de la familia porque genera tiempo que se puede vender al mercado de trabajo y comer. Entonces, espacialmente nos estamos juntando, ¿qué va? En los barrios de Madrid, pásense ustedes y verán que hay barrios en los que durante toda la mañana no ven nada más que viejos y más viejos. Y por la tarde, ¿qué es lo que ven? Viejos, algunas veces sí, con niños. Bueno, perdónenme si uso la palabra viejo, es que yo lo hago con muchísimo cariño. Y si decimos envejecer, luego hay que decir en mayorizar, pues no tenemos ni verbo siquiera. Pero, en fin.
¿Y de qué me dicen de la relación entre relaciones familiares y tejido productivo? Pues con perdón, porque además yo sé que soy hoy invitada de una empresa, ¿no? Yo admiro profundamente a las empresas porque tienen que hacer una especie de birliberloque, de malabarismo, que es conseguir darnos de comer a todos lo que se compra con dinero a base de que nada más trabajemos entre los 18 y los 65, suponiendo que trabajemos. Y de ahí habría que descontar los 4 millones, casi 5 de parados, más las mujeres que se dedicaron a prestar servicios sin convertirse en miembros del mercado de trabajo, más los enfermos. Entonces, en realidad, ¿quién nos está alimentando? Las empresas tienen que generar unas plusvalías como para pagarnos todo lo que consumimos hasta los 18, en que se supone que entramos en el mercado de trabajo, y después de los 65, que en realidad la media está en 62, de los que se jubilan, porque habría que descontar los que no están en el mercado de trabajo, y vivimos hasta los 83, pero es que los que llegan a 65 viven hasta más de los 90, y como todos los años subimos un poquito, dentro de nada los cálculos tenemos que estarlo haciendo no para 83, sino para 95. Entonces, fíjense la proeza que tienen que hacer las empresas de sacarnos esas plusvalías tan buenas que nos permitan meter en el bolsillo dinero para pagar lo que habíamos gastado antes y lo que vamos a gastar después. Ahora, ¿cómo es la economía real española? La economía real española es una economía que mezcla el sistema, o sea, el subsistema económico monetarizado y el subsistema económico no monetarizado. ¿Quién está en el subsistema económico monetarizado? Está la administración pública y las empresas. ¿Quién está en el subsistema económico no monetarizado? Están las ONGs o entidades sin fines de lucro y los hogares. Pero el tiempo que dedicamos a los hogares, que es fundamentalmente un tiempo de donación en la producción de servicios y de intercambio también intergeneracional, es 1 hora diaria más que el tiempo que dedicamos a la producción para el mercado. ¿Se dan cuenta? 1 hora diaria más, multiplíquenlo por los millones que somos y al final resulta que ¿qué? Pues un día hice cálculos y más o menos a ojo de buen cubero daba como hacer una carrera universitaria, me parece que es cada pocos años, el tiempo que ponemos de extra fuera de mercado, pero que es trabajo de producción de servicios, es equivalente al tiempo que nos consumiría hacer una carrera universitaria. O sea, cuando estamos hablando de economía, tercer concepto que les pongo encima de la mesa. Y si les sigo poniendo conceptos me van a decir que ya está bien y que deje de dar el rollo y que se me ha acabado el tiempo y que ha sido un placer estar con ustedes este rato.